Aquí comienza Matesis Sonora. Matesis Sonora. Un programa de entrevistas radiales descontracturadas a tesistas de grado y posgrado del Departamento de Artes Musicales. Conduce Pablo Vicari. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos en otro capítulo de Matesis Sonora, un programa de entrevistas radiales, descontracturadas, a veces tomando mate, básicamente pensado para entrevistar a tesistas de grado y posgrado del Departamento de Artes Musicales y Sonoras, Carlos López Buchardo, de la Universidad Nacional del Arte. Mi nombre es Pablo Vicari, soy docente y graduado de esta casa, y hoy conduzco este número de Matesis Sonora, que tiene un invitado, un entrevistado como siempre. En este caso se trata de el licenciado, podemos decir licenciado, Andrés Medús. Andrés ha sido distinguido por el programa Ibermúsicas y por la Secretaría de Cultura de la Nación. Cantó roles protagónicos en el Teatro Coliseo, en el Teatro Nacional Cervantes y en el San Martín. Se formó vocalmente con Marta Blanco, Víctor Torres, Ida Terquiel, en danza con Viviana Isparra y en actuación con Guillermo Angelelli, Ciro Sorsoli, Elena Tritek, y en París con Linda Weiss y Enrique Pardo. Es egresado también de la Universidad del Cine y, por supuesto, de la Universidad Nacional del Arte, como licenciado en Artes Musicales, Orientación Canto, graduado de la cátedra de Marta Blanco. Bueno, buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Pablo. Bueno, bienvenido a esta entrevista. El subte no se escucha. ¿No? No, Gonzalo nos dijo que no, pero bueno, yo en general le creo. Los aspectos que leíamos recién, que son unas líneas, siempre decimos que refleja muy poco los años que pasaste dentro de esta casa de estudios. Vos venís con una trayectoria previa. Y el momento de la graduación fue un momento intenso, interesante. Todos quedamos muy, muy contentos con eso. Yo estuve ese día. Nos gustaría que nos cuentes el proceso, ¿no? de tu llegada al DAMUS, cuando eras un niño, tu llegada al DAMUS, hasta el momento de la graduación. Cosas que quieras compartirnos a nosotros, a los oyentes. No en clave de anécdota, sino de proceso de formación de un artista. Bueno, yo había hecho muchos años de particular, técnica vocal y música, después de haberme recibido en cine. Y hubo un momento donde necesitaban un barítono para una ópera contemporánea en el Cervantes. Y yo dije, bueno, me meto, y me metí, lo hicimos, salió muy bien. Pero una vez que terminé eso, me di cuenta que había una cantidad de información que no había podido tener en mi formación particular, que tenía que ver con todo el resto, con toda la contextualización de la música y de la producción. Entonces dije, bueno, esto me gusta, combina todo lo que a mí me interesa y ¿Qué institución me puede ayudar acá? Y bueno, me vine al DAMUS. Bueno, y así es como llegaste. Así fue como llegué. Sí, dos cositas me interesa preguntarte lo que estabas charlando. Una, tu formación en cine, ¿había alguna particular interés por lo sonoro en el cine? ¿Por lo sonoro dentro de una producción más general? No, de hecho, cuando en el colegio nos hacían elegir entre música y plástica, ¿viste? Que a veces... ¿Elegías plástica? Elegía plástica. Ah, un contragente. Bueno. O sea, y tengo cantidad de amigos artistas visuales, es como... No. La música la fui descubriendo de más grande, me parece. Y también yo no me creía como un factor ahí potente en la música. No, nunca lo creí. De todas formas, cuando uno... En cambio, la imagen sí. La imagen sí. Cuando uno mira tu trayectoria, vos siempre das cuenta de un recorrido en las artes muy variado. Sí.
¿no? Sí, eso sí. Y eso lo dejo ahí como una inquietud en el aire. Eso puede ser leído a los ojos de una perspectiva en la formación artística como un problema, como uno baila, canta, puede actuar, puede recitar, pero ante la exigencia de la hiperespecialización parece que no hay, pero a los ojos de otra concepción del arte, eso tal vez podemos terminar peleando en este programa. ¿Puede ser? Sí, por favor. Podría pasarnos. A los ojos de otra concepción del arte, eso tal vez te da un conjunto de posibilidades, pero bueno, la cuestión es que fue un descubrimiento. Sí, yo todo el tiempo estoy como tomando decisiones en relación a, cantante. Me tengo que obligar a decir cantante para entender qué es lo que estoy haciendo cuando estoy cantando Mozart, por ejemplo. O sea, y decir, dejé el actor de lado un rato, dejé el bailarín, porque si no, siempre me la pasaba moviéndome para cantar y a veces los mismos textos tienen un compromiso físico que el canto pide dejar de lado. Claro. El canto de este tipo de repertorio. De este tipo de repertorio, igual sabemos que las experiencias estéticas contemporáneas están poniendo en duda cada vez más, ¿no? Sí. Y una vez escuché acá mismo, inclusive lo escuché de boca de la decana, algo que me resultó muy interesante, que no se trata de trabajar casi desde la gendarmería el problema de las fronteras entre las artes, sino de dialogar con ellas. El viernes grabamos a otra cantante que ya vas a ver la entrevista, a Florencia, que se tomó el trabajo también como vos, con otros recursos, de hacer dialogar las artes entre sí, ¿no? Y tal vez el desafío sea que lo sonoro no quede excluido y quede en un primer plano, pero en un primer plano donde puede haber muchísimos elementos, ¿no? Uh-huh. Así que eso yo creo que lo veremos en un futuro. ¿Qué uh-huh. pasa con la demarcación entre las artes, que está cada vez más débil, ¿no es cierto?, en algún punto. Ese fue tu llegada al Damus, uh-huh. ¿no? ¿Y cómo fue el proceso de transitar? Y tal vez hubo un proceso de búsqueda interna. ¿Desde el inicio entraste en la cátedra de Marta? Sí. Yo había estudiado con Víctor. Afuera, con Víctor sí, Torres. Sí. Y ese fue mi nexo para entrar directo con ella. El primer y segundo año yo estaba con un pie con otro profe. Y en un momento dije, es demasiada información, se me empezó a mezclar, entonces dejé y seguí con Marta. ¿Te concentraste completo? Dije, vamos a apostar al 100 por esto. En la formación de un artista tenés tus clases con tu maestra, en este caso muy prestigiosa, la profesora uh-huh. Blanco, pero el cantar y el sumarte en producciones forma parte de la práctica de comenzar. Vos participaste a lo largo de tu carrera en producciones que el Damus o tangencialmente desde la facultad se organizaron. Sí. ¿Te resultó formativo ese proceso? Sí, muchísimo. ¿Querés contarnos alguno de ellos? Esto no lo habíamos charlado. No, particularmente es como siempre prioricé siempre la parte práctica de la carrera y las materias que donde menos fuerza yo hacía eran las teórico-prácticas, ni siquiera las teóricas puras, porque no sé qué va a decir nosotros Gonzalo, nos conocimos en la virtual de estética. Y te fue muy bien. Sí, y adoré todo ese proceso. Pero las intermedias me hacían siempre ruido, se me dificultaba mucho mezclar. Pero todo lo que fue prácticas, la compañía de ópera que dirige Marta y el taller de ópera contemporánea que dirige José Luis Arré, también fueron dos espacios formativos muy importantes, sí. Del nivel obligatorio de actuación, yo hice todos los años, lo repetía, o sea, iba todos los años a actuación, aunque necesitaba un solo año. Muchos chicos hacen eso, los que más están vinculados con la parte escénica. ¿Qué tiene la cátedra? Bea Odoris. Bea. Uh-huh. Sí, la adoran a esa profe. Sí, porque
Bueno, es muy importante todos los espacios, digamos, escénicos para mí, tanto como, digo, de escena de concierto como de escena en montaje. Bien, el lugar de lo escénico que tuvo un lugar importante en tu concierto de graduación. Sí. ¿Querés compartirnos? Nos trajiste un primer audio. Sí. Contanos, me interesaría que nos cuentes de qué se trata y de dónde salió esa grabación. Bueno, el primer audio que vamos a escuchar en realidad es la parte última del concierto con la que yo decidí cerrar, porque la primera obra, Les Illuminations de Britten, es un poco densa. Entonces siempre pensé que terminar con esa obra, mi cursada, era un poco un golpe bajo, ¿no? Entonces se me ocurrió terminar con algo un poco más festivo. Llevadero, sí. ¿De qué se trata? Entonces el final fue Venecia de Han, que siempre, durante toda la cursada, siempre me gustó mucho la manera que tenía de componer. Hay algo caribeño o sea, él era venezolano. También una mixtura, ¿no? Culturalmente hablando, Reinaldo Hahn. Sí, un tipo que tiene una calidez en lo que compone, que es... O sea, no es un compositor súper reconocido, pero me parece que lograba como un sincretismo entre ritmos y melodías muy... Se forma en Europa, pero es latinoamericano. Sí. ¿Y qué nos vas a cantar? ¿Qué nos cantaste en el concierto de graduación? Bueno, elegí los 4 últimos números del ciclo Venecia, que tiene la primera canción que se llama L'Avvertimento, donde... Bueno, se advierte a los amigos de otra persona que es amiga, pero que es un poco más viva que todos nosotros y es más seductora. Entonces hay que tener cuidado. Ese es el tercer número del ciclo. El cuarto número del ciclo, que es el siguiente, se llama La Biondini in Gondoletta, porque el veneto tiene la L intervocálica, se hace... Entonces, en vez de gondoleta, es gondoleta. Ah, porque está en dialecto. Es dialecto veneciano. Se parece al italiano, pero no. Pero no. Es en realidad más parecido al castellano, porque tiene unas similitudes con el castellano. Y bueno, y La Biondini in Gondoletta cuenta lo que sucede cuando uno está con su enamorada, en la soledad, y esa persona se hace la dormida y uno aprovecha para acercarse. Ya no, eso ya es políticamente incorrecto, pero bueno, la obra es 1901. Bueno, si es consensuado, ¿no? Y consensuado no te hagas la dormida, pero 1901, bueno, vamos 1901. Sí, el patriarcado estaba vigente, pero bueno, se han hecho obras de arte también sobre ideas que hoy no nos gustan. ¿Y luego? Después está Qué Pecá, que significa qué pecado. Y es el que canta ya tiene una edad avanzada y narra... Nadie va a preguntar cuánto. No, pero en Venecia la pasan bien. Evidentemente, cuando uno ve este repertorio, en Venecia la pasan bien. Sí. Es un señor grande que está que le dice a su pareja que bueno, que por suerte ya se terminaron todas las angustias del amor y de la juventud, porque ahora puede tirarse al sol y estar con amigos y dormir la siesta. Muy sabio, por cierto. ¿Y sobre el final? Y la última es el anuncio de la primavera, que básicamente es reunir a los amigos y festejar, no mucho más que eso. Todas estas canciones tienen todas, o sea, Hahn tomó poemas populares. Claro. Algunas de estas tienen composiciones previas, pero populares. Y Hahn mismo, cuando las compone, las sube un piano a una góndola y se pone a tocar cantando. Sí, yo pensé que y hay una grabación de eso. ¿Pero de en audio, YouTube, de video? Hay video no, claro. Video. Hay una grabación de YouTube. Pues yo hice el ejercicio mental de pensar el piano arriba de la góndola y me costó un poquito. Con las olas y todo. Claro. Sí, bueno, vamos a escuchar entonces, interpretado por Andrés Medús, de su concierto de graduación, estos 4 números de Venecia de Reinaldo Hahn. No pone putis manios y tanto, y aunque el encanto que nada
Ricordi s'unina quegli anni che t'ingeri il mio solo pensiero, che tormenti, che rabi, che affanni, mai non era del vero piacere. Per fortuna quel tempo si andò, che peccato. Per fortuna quel tempo si andò. Fior degno del ciel, stagion deliziosa
fior degno del ciel, mi parti col ciglio, fior degno del ciel. Bueno, aquí regresamos después de haber escuchado estos 4 números interpretados por Andrés en su tesina de graduación. Empezamos entonces este segundo bloque, Andrés, que como habíamos charlado, la intención era meternos un poco más de lleno en la excusa principal de este programa, que es tu trabajo de tesina. Contanos, bueno, de cómo se llama, cómo titulaste tu tesina y cómo llegaste a decidir ese tema, que doy fe que no fue tan fácil. No. Decidiste, fue un trabajo de parto. Ajá. Que interesante. Bueno, parto es la palabra que usa estoy preparando una novela y mi editora habla todo el tiempo de parto. De parir la obra. Parirla. Bueno, el psicoanálisis, no sé cómo, Sí. ¿qué día te toca terapia? Hoy no. No, mañana. Mañana, bueno, muy bien. Bueno, ¿cómo llegaste, cómo se titula y cómo llegaste a la temática? Lo primero que me acuerdo es que cuando lo tenía el título te pregunté si era muy barroco, me dijiste que no, que estaba bien. Bueno, Pero igual. supongo que tiene sus vueltas. ¿Y cómo se llama? Porque la audiencia no Se conoce, llama no leyó. Reflexiones contra la maledicencia y la vanagloria, hacia una práctica de la interpretación. Básicamente la palabra reflexión me surgió en uno de los capítulos trabajo la idea de Medusa, ¿no? Bueno, por mi apellido también hay como ciertas cosas que me interesa investigar. Uh-huh. Y el tema de la reflexión de la imagen y lo que produce la imagen que paraliza, y en relación a las expectativas que paralizan en vez de motivar. Uh-huh. Bueno, hay como tratar de pensar en contra del pensamiento para producir una salida a la práctica. Entonces, y ahí te detuviste en el análisis teórico de un conjunto de obstáculos, ¿no es cierto? Exacto. Esa fue, digamos, tu puntapié, porque yo estaba muy perdido al principio, no sabía por dónde empezar. Patada, puedes decir, pues son sinónimos. Sí, patada. Para salir adelante. Sí, y ahí me recomendaste, bueno, un par de... empezar por la cuestión de la ciencia, de los obstáculos en la ciencia de Bachelard, que fue arduo porque no entendía al principio cómo vincular eso con lo que me iba a pasar, con lo que me estaba pasando a mí, pero empecé a hacer puentes con eso. Claro, en realidad en nuestro trabajo fue tratar de poner en teoría preocupaciones auténticas uh-huh. en torno a los obstáculos que, como mirada de Medusa, petrifica. Sí. Vos estabas como muy interesado en mostrar la necesidad de cierta liberación de esos obstáculos. Sí. Hay una cosa que, bueno, mis dos padres viejos son uno es informático, mi mamá es informático y mi papá es ingeniero. Así que la cuestión de la ciencia y de la ciencia práctica estuvo siempre. Entonces, necesitaba, o sea, cuando empecé a ver que en realidad la problemática del artista no era todo el tiempo consigo mismo, sino que porque a veces o por lo menos yo tenía esa fantasía, ¿no? Sí. Que es el ¿por qué no mejoro? ¿Por qué no puedo producir tal o cual cosa? Bueno, hay un contexto, hay dificultades y hay obstáculos que exceden lo personal e individual. Y toda esta parte de Bachelard me dio un montón de herramientas en relación a pensar, bueno, que en realidad lo que uno hace está en un proceso histórico y cargamos con un montón de cosas a resolver y no podemos resolver todas. No, y algunos de los problemas los podemos usar en clave creativa. Sí. ¿No? Porque uno también crea en lucha con esos padecimientos. Es como medio la parte fría, digamos, de entender el problema fríamente. Claro, usando categorías teóricas de la epistemología o la historia del conocimiento. De ese análisis de los obstáculos, ¿no? Poéticos, porque, claro, tu trabajo pasa de los obstáculos epistemológicos a los obstáculos poéticos. ¿Había algún análisis de algún obstáculo que a vos te resonaba o te resultaba más molesto? Viste que hay obstáculos y obstáculos.
¿no? Por ahí había Estoy algunos... tratando de pensar, pero Sí, está muy bien eso. ¿cuál puede ser? Por ahí había algún obstáculo ¿Los de que... Bachelard me decís? No, de los, No. de los que a vos te parezcan... En realidad, más descontracturado... El tema ahí, o sea, me parece muy interesante el tema de la palabra en relación a los conceptos teóricos. En canto todo el tiempo tenemos, bueno, el apoyo, la voz de cabeza, relajar. O sea, está comprobado que cuando uno piensa en relajar un músculo, en vez de relajarlo, lo tensa. La mejor manera de no tensionar un músculo es no pensar en eso y pensar en otra cosa, por ejemplo. Entonces, hay un montón de ideas que en realidad no van a buscar esos objetivos, sino que a veces se entorpecen. Además de que decimos con las mismas palabras diferentes cosas. Eso me parece como... por la experiencia que cada uno tiene. Entonces, normativizar eso en la pedagogía personal. También doy clases, entonces es como que todo el tiempo uno a veces dice cosas que el otro queda ahí como... Lo que quiere decir para el otro. Claro. O sea, podría haber una jerga de la enseñanza del canto que... Sí, tampoco sé si hace falta cristalizar eso en un diccionario, en un léxico ordenado. Me parece que eso también sería un vicio rápido, porque además perdería valor rápidamente. Sí. Me parece que hay que usar las metáforas a medida que uno las necesita y después descartarlas, Bien. dejarlas atrás. Sí, que casi desde un abordaje instrumental. Sí. Bien. Vos después te interesaba el tema de estas reflexiones, pero en función de la práctica poética, ¿no? De la cuestión de la creación y el vínculo con la libertad, ya no tanto en la denuncia de cuáles son los obstáculos, sino en cómo esto te permite, en clave positiva, crear nuevas posibilidades. Ahí Sí. hay algo que te aportó del trabajo teórico. Claro, la libertad, como en la segunda parte empieza con el tema Barthes y la libertad, o sea, la muerte del autor como una liberación del deber ser autor con mayúscula y obra con mayúscula y la herencia y toda esa cosa medio que en la música que nosotros hacemos es una música en la que eso es muy pregnante, digamos. Hay un cómo se deben hacer las cosas. En esto que hablábamos en el primer bloque del proceso formativo, más allá de la teoría, vos sentías a la hora de hacer repertorio, tener las intervenciones, que esta imagen del debe ser, de la voluntad del autor, todo el tiempo. O sea, la mayor parte del tiempo que estaba haciendo una actividad, digamos, el placer y el disfrute estaban muy postergados y era... a veces la sensación es muy cruel, es como, qué mal estoy haciendo la música haciendo esto, pero después me recordaba, estás en un proceso de formación. ¿Y por qué estás haciéndola mal? Porque estás comparando con la supuesta voluntad del mandato del compositor. Sí, pero también con situaciones, o sea, con el bagaje personal de, bueno, cuando yo disfruto la música, cuando es libre, ¿no? Cuando parece que es fácil, entonces uno se la pasa haciendo cosas que le cuesta y los momentos de libertad son flashes, son destellos, ¿no? Como iluminaciones, pero... Iluminaciones. Ya que nos quedamos en iluminaciones, ¿nos podés contar cuál es el segundo audio que trajiste? Sí. En el segundo audio tenemos el número 4, 5 y 6, los números 4, 5 y 6 de Les Iluminación. En la cuarta, o sea... De Britten. Tu hermano. De Britten. Bueno, de Benjamin Britten. Benjamin Britten. Pensé que lo habíamos dicho antes, pero no. Creo que sí, pero el público se renueva. Sí. Escúchame, y también de tu concierto de graduación. Sí, exactamente. Esta parte, a diferencia del Han, fue más escenificada, digamos. Había una conceptualización más dramatúrgica, conectada entre todo. De hecho, casi no había silencio entre los números, sino que todo estaba muy ligado. La idea era
Porque siempre lo que me hizo ruido fue cuando, por ejemplo, cuando veo un cantante que desarma la energía dentro de un ciclo, cuando en el medio de 2 números desarma la energía para pasar, hace un neutro y después pasa a la siguiente. Me parece que... Artificial. Todo es artificial, pero yo ahí metería mi dirección escénica. Digo, qué oportunidad para ver por qué este señor estaba contándome una cosa y de pronto me cuenta otra tan diferente, ¿no? ¿Y qué números vamos a escuchar? Royoté, que es realeza, habla de un cronista también que está en un parque. Bueno, te contextualizo antes. Por favor. Porque, bueno, los poemas son de Rimbaud. Y los poemas que elige Britten para este ciclo son unos poemas que Rimbaud escribe cuando se escapa con Verlaine a Londres y a Bruselas. Entonces, Rimbaud, que es un chico, un jovencito, creo que tiene 16, 17, del casi campo, se encuentra de pronto en una ciudad llena de luces artificiales, porque a esto refiere a las iluminaciones, ¿no? Las ciudades empezaban a iluminar, entonces eso empezaba a generar la vida de noche. Entonces lo que se empezaba a ver era ciudades alocadas, ¿no? Royoté habla de una pareja de locos que están en el parque y que se suben a los bancos para gritar que son reyes y para putear a las autoridades y todas esas cosas que estaba permitido para los locos desde ese lugar del parados parados en el banco. A los cuerdos también, pero se tienen que parar arriba del banquito. Claro, y simular. Que... Ese es el primer número que vamos a escuchar. Ese es el primer número. El segundo número es más alucinógeno porque ve en el muelle el movimiento de los barcos y las luces y las cargas y las descargas de los productos y la gente cargando cosas, y entonces es como esa locura. Es bastante... Hay que pensar también que Rimbaud y Verlaine vivían con el ajenjo y no sé si también opio y de fiesta en fiesta. Entonces la mayoría de estos poemas están escritos en estados muy estimulantes. Bien. ¿Y por último? Y la última se llama Interludio. Después de una larga introducción en el piano, está el leitmotiv que está en 3 veces en la obra, al principio, en el medio y al final. Esta es la parte del medio. En la que el personaje dice, y esta casa es una primera persona, ¿no? Porque dice, je suis la clef de cette parade sauvage, que es, solo yo tengo la clave de este corso salvaje. Sí. Yo traduje corso porque algunos ponen parada, que no me gusta, y desfile tampoco. Y corso es medio o sea, habla también de lo militar, pero también del carnaval. Sí, y esta cosa de que se viene encima y uno no sabe qué hacer con eso. Bien. Bueno, vamos a escuchar entonces. Tire carmine,
et le cuivre, le roues, l'acier et la chambre. Battait le cul, mais souleva les souches de ronces. Le coral, la et l'espoir, immense, irrévolu. Filet sigilla, mon fernes, per la mia de la forêt, per le fine la jardin, dans la grandeur des bardins, tourbillon, tourbillon, allumien. Aquí estamos de regreso con Andrés Medús, tras escuchar su interpretación de algunos números de Benjamin Britten. Andrés, esta grabación es de tu concierto de graduación, concierto que se llevó a cabo el 5 de octubre del 2019 en la Sala García Morillo del Damus, ¿no es así? Sí. Tu concierto, yo estuve presente, tuvo un componente narrativo, un componente de actuación y, por supuesto, ideas, conceptos que estaban en la música, en tu entretejido musical. ¿Querés contarnos y contarle a la audiencia cómo concebiste? Porque esto te lo estoy diciendo de rol de espectador, pero otra cosa es lo que vos y tu equipo estuvieron trabajando, compartir la génesis, cómo fue el proceso de armar ese concierto. En algún momento me comentaste que había otras ideas, después se fue encaminando. ¿Cómo fue el nacimiento de este concierto? Y las expectativas iniciales eran
enormes. Claro, Como Carnegie casi siempre en mi Hall, casa. claro. Sí, Bueno, quería genial. hacer proyecciones con una amiga que hace proyecciones muy interesantes. Quería hacerlo con la orquesta de aquí. Pero después me di cuenta que no iba a llegar, que me iba a recibir cualquier año, pero menos este. Y entonces, bueno, empecé a priorizar. Entonces, la convoqué a Cecilia Madanes, que es amiga de hace mucho tiempo, y ella es directora y actriz, y es muy interesada en la ópera. Con ella fue también muy difícil porque empezamos un par de ensayos y después ella tuvo a su bebé, entonces fue feliz. Pero tuvieron que interrumpir un poco los encuentros. Sí, que los retomamos como 20 días antes de la tesina y fue encontrarnos todas las semanas, casi todos los días, hasta resolverlo. Cuando pensamos en la escena, inmediatamente estaba, porque siempre está, cuando uno hace a un poeta, o sea, cuando uno hace los poemas de alguien, es como, bueno, ¿quién soy? ¿Soy el compositor de la obra? ¿Soy el poeta que escribió los poemas? ¿Soy una versión de todo eso? ¿Soy yo en otra situación? Bueno, nos salió una mezcla de todos, creo yo. Pero sí hay una facilidad por irse al poeta en general. Claro. Me parece que es como el lugar más... Digo, porque es la palabra, ¿no? Y está la idea del hombre que alucina, está la idea del hombre que alucina con el amor, pero con la tecnología también. Al principio cuando dice estas son las ciudades y acá pasan estas cosas, bueno, el estímulo era... El progreso, claro, claramente sí, como un city tour, ¿viste? Cuando estás arriba de esos buses y te dicen acá está el CCK y este es el... Fascinación. Claro, como mira qué lindo todo esto, ¿no? ¿Cómo para que el oyente se dé una idea, espacialmente habían montado sí, como espacios diferentes? Sí, usamos lo que estaba ahí. Sí. El sillón. ¿Usaste el sillón que usa todo que se sienta jurado? Sí. Lo sacaste. Claro, que de hecho llegó el jurado y dice, bueno, ¿dónde está el sillón verde? El sillón verde donde nos encanta. Sí, no estaba, lo había usado yo. Te has parado sobre el sillón Me verde. parece Está grabado eso. Sí, sí. Bueno. Y sí, es muy gracioso porque lo que queda en la memoria muchas veces son esos lugares donde uno estaba al límite. Me acuerdo una vez que hice una cosa que aparecía en calzoncillos en una ópera de un Tchaikovsky, que aparecía en calzoncillos. Y la memoria de la gente que la vio es, claro, te quedaste en calzoncillos, ¿no? Bueno. Esto para otro programa, en otro horario. Pero está buenísimo también, ¿no? Porque bueno, después hay que tener con qué también atrás de eso, ¿no? Ojalá que sí, que haya estado bueno todo el resto también. Bueno, estaba el sillón, por supuesto, pero la cuestión es la diagramación del espacio. Sí, había un objeto que era un maletín, entonces yo entraba con ese maletín. Sí, estaba todo el tema de lo que se escribe, o sea, los papeles que Rimbaud escribía. Porque lo interesante de la historia de Rimbaud es que hasta, digamos, era una época donde la gente no registraba lo que hacía, sino que más bien eran amigos y en el estado en el que estaban todo el tiempo había como un entrecruce de creación. O sea, la idea de obra, también de nuevo para Barthes, ¿no? No es yo soy creador y hago esta obra y la registro y después cobro regalías y tal. No, la hago con un amigo, yo se la dicto, él me la escribe... después se la regalo a un amante, el amante va y la publica, dice que era mía, le pone título porque yo no la había titulado, la edita, la ordena, y eso es muy interesante. Y muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Sí. Una circulación de la producción. La creación comunitaria, que de hecho es lo que pasa siempre. Lo que pasa que a nivel legal me parece que, o sea, yo creo todo el tiempo, o sea, vos fuiste parte de mi puesta en escena también. Claro, y hay una titularidad y digamos en todo el equipo que me acompañó y que hubiera sido imposible. Bueno, lo hiciste con piano finalmente. Lo hice con piano, con Aldo Ayala, que era nuestro pianista de la cátedra.
Y con Cecilia. Y bueno, Marta, la tutora, Marta Blanco. Bueno, ya que la citas a Marta, en estas piezas de Britten, ahí estuvimos hablando de lo teatral y la apuesta y la orientación buenísima de Cecilia. Hay desafíos vocales importantes, Sí. y lo ideal, y creo que fue lo que a mí me interesó mucho de tu concierto, es lo vocal que no queda solamente en lo vocal, sino que puede ser dicho desde lo conceptual y lo teatral. Ahí el vínculo entre lo sonoro específicamente, lo vocal, lo que pasaba con el sonido, las intensidades, las articulaciones, la lengua, porque en un momento cantas en dialecto, en otro momento cantas en francés, bueno, ¿qué es lo que pasa en esta articulación entre el mundo del canto y todo lo otro? La actuación, la carga conceptual que habías estudiado, la apuesta que Cecilia te marca. Eso, hecho canto. Sí, es probar y probar y después saber que va a tener un costo, digamos. Todos los movimientos, algunos ayudan y otros no ayudan a lo vocal. Y uno toma decisiones y... ¿Algún después, ejemplo de la obra? Yo sí, recuerdo algunos. Por ejemplo, empecé, mi idea era iniciar, y después de muchos, también porque lo que es importante es que no son ideas que uno lleva adelante, sino que la pasa Y surge. y empieza a pasar algo. Nunca me gusta el director que te dice te parás acá y te das vuelta acá. A ver, no estamos en una producción de 30 personas donde es importantísimo que yo esté parado ahí porque la luz me va a dar ahí. Claro, pero tampoco es un pasar de manera mecánica. No. Estás poniendo en acto, estás es probando la obra. descartando lo que habíamos, lo que al principio había sido un brainstorming de sensaciones. Después es depurar eso. Bueno, yo al principio quería entrar en 4 patas, borracho, casi. Eso fue después del concierto. No, sí, bueno. Al final lo descartamos porque vocalmente no iba a resultar mucho, iba a ser muy, muy difícil. Con estos ensayos, tal vez con un poco más se funcionaba. Después hay otro momento donde probé estar en un pie y hacer equilibrio, y eso en realidad, en vez de complicarme la técnica, me resolvió un montón de dudas que yo tenía. Es una de las series más de los números más difíciles, porque es muy ágil y muy agudo, y en realidad me ayudó. Después hay otras cosas, en general todo lo que es introspectivo hay que cuidarlo mucho en el canto, porque lo que uno percibe como tristeza o dolor se transmite muy rápido a la voz. Ahí me parece que tengo que seguir investigando, porque siempre es hacia afuera. O sea, el canto académico es casi siempre para afuera. No sé, bueno, el contemporáneo habrá que ver, ¿no? Específicamente con los ruidos, ¿no? Y otras cosas. Pero este tipo de repertorio, viste que es chiquitito, es piano, es tímido, es introspectivo, es doloroso, pero hacia afuera, ¿no? Es como tiene otra ¿cómo se dice? Otro rango. Exacto, otro rango. Se piensa siempre para más grande. ¿Querés, para escuchar algo de lo que estamos charlando? Porque estamos por escuchar partes específicas de este concierto que estamos citando. Es el último audio musical que nos trajiste, que son los últimos números, ¿no es cierto, Andrés? Sí. El primer son el número 7, 8 y 9. El número 7, Britten se lo dedica a su pareja Peter Pierce, y habla de esa imagen del ser amado que se aparece como totalmente idealizada. Es muy sensual todo, y al final hay como un orgasmo también en la melodía y en la letra del poema. Da para pensar que Rimbaud también debe haber tenido su conexión erótica, sí, en este poema. El siguiente es el número 8, que es Parade, que
se me hace como cuando uno va a una manifestación y de pronto ve un montón de gente diversa manifestándose, de diferentes orígenes, que han venido, que vienen, que por ahí nos viven acá en el capital. Entonces es como todo ese, o lo mismo en un carnaval, ¿no? Pero hay una idea de lo cosmopolita, sí, de lo diverso sí, en términos de... Sí, es muy urbana esta parte. Claro. Que a la vez a Rimbaud le da como por momentos un poco de asco, como el que él se siente por afuera de eso, porque él es un señor reconocido como poeta, ¿no? Por los lúmpenes, pero muy reconocido. Entonces, de pronto se encuentra con gente que parece, no sé, que... Popular en principio. Sí, popular y de orígenes muy diversos, ¿no? Que ha venido de muy lejos. Pero lo que pasa es que él también ha venido de muy lejos. Y a la vez hay una atracción muy fuerte por todo esto, con lo cual después no es tan loco que Rimbaud se haya ido a vivir al África, ¿no? O sea, había algo de lo raro que para él es como... es una flecha, ¿no? Atrae. Sí. Y por último... Y el último se llama Partida de Part. Y básicamente lo que dice es, ya es suficiente, vi demasiado, escuché demasiado, conocí demasiado. Y se va. Es un poco triste, es bastante triste. En los ensayos se volvía muy emocionante. Yo terminábamos todos a las lágrimas con Ceci. Pero bueno, al final quise darle un poco de espíritu, ¿no? Para alegrar, por el hecho, bueno, de terminar la etapa, ¿no? De la licenciatura. Bueno, vamos a escuchar entonces estos 3 números cantados por Andrés Medús. La musique est
exploiter vos montres. Ça me soigne, peut presser de mettre en œuvre la brillante faculté et l'expérience de vos consciences, qu'elles sont mieux, qu'elles sont mieux. Et si est hébété à la façon de la nuit d'été, rouges et noirs, tricolorés, d'asiatique d'étoiles d'or. De faciès déformés, l'homme les mis ensemble. De enroulements folâtres, la démarche truelle des solitaires. Il y a quelque chose pour le plus violent, paradis de lagrimas à la terre. Chinois, Hottentot, Bohémien, Hyène, Moloch, vieille avance, l'âme sinistre, il mène la tour populaire maternelle, avec les postes et les damneuses bestiales. Ils s'interprétèrent des pièces nouvelles et des chansons folles, filles. Maître Janglant, il transforme les lieux et les personnes de la comédie magnétique.
Quédate escuchando Matesis Sonora. Matesis Sonora. Radio Damus 2020. Música, entrevistas, coberturas en vivo, debates, información institucional, humor y mucho más. Radio Damus, nuestro sonido. Participá de la radio escribiéndonos por WhatsApp al 11 6929 8042 o buscanos en redes como Radio Damus. Radio Damus, nuestros sonidos. Hoy a la noche llegan Marcelo Ponce y Viviana Dallas con Paredes Pintadas desde las 20. A las 21, Luis Gorelick en Tarde Transfigurada, programa cedido por Radio Nacional Clásica. A las 23, lo mejor del jazz está en Damus Jazz. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, Radio Damus se viste de fiesta en Damus Night. Música de los 80, 90, rock, pop y lentos. La mejor música para la mejor juntada. Radio Damus, nuestros sonidos. Dallas Ponce Estudio Loft. Enseñanza de música popular y académica en colegiales. Entrenamiento del músico profesional y técnicas corporales. Contamos con Afro American Music, un área especializada en blues, gospel y soul. afroamusic@gmail.com o búscanos en Facebook, Dallas Ponce Estudio Loft. Más que una escuela de música, músicos que hacen escuela. ¿Querés difundir tu negocio, empresa o actividades? Escribinos a radiodamus@gmail.com. Ofrecemos planes a tu medida y a precios accesibles. Radio Damus, sonamos cerca. ¿Te perdiste un programa? Búscanos en Radio Cat y escuchanos cuando quieras. Podés recortar y compartir los mejores momentos de la radio. Radio Damus, nuestros sonidos. Radio Damus es la radio del Damus, tu radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Si querés difundir tu música, ideas, propuestas, escribinos a radiodamus@gmail.com. Radio Damus, nuestros sonidos. ¿Sos compositor o compositora y te gustaría que tu música suene siempre en Radio Damus? Escribinos a radiodamus@gmail.com y componé para la radio. Escuchá, difundí, participá. Radio Damus 2020, nuestros sonidos. Ya llega Voce di Petto. Luis y Fernando de Gildenfeld nos invitan a sumergirnos en el mundo de la ópera. Radio Damus, una radio bien amiguera. En la popular también se escucha Radio Damus, nuestros sonidos. Robaron la motito. Seguimos con Matesis Sonora. Matesis Sonora. Aquí estamos de regreso después de haber escuchado los números 7, 8 y 9, cantados en este caso por Andrés Medús, en la Sala García Morillo
de nuestro departamento en ocasión de su tesina de graduación. Bueno, Andrés, estamos llegando al fin de la entrevista, ¿sí? Quedaron un montón de cosas para charlar, así que después te puedes volver a visitarnos cuando tengas ganas y oportunidad de hacerlo. Bueno, antes de despedirnos, la finalización de una licenciatura, en tu caso la segunda carrera de grado, es un fin de algunas cuestiones y inicios de otra. ¿Tenés en tu mente exploraciones de proyectos para el año próximo? ¿Cuestiones que te interesen? Esto está completamente fuera de guión, no lo charlamos. Aunque sea tal vez inquietudes más viscerales de cuestiones que te interesaría explorar. ¿Por dónde pensás que sigue? Cuando recién nos saludamos, para empezar la grabación, yo te decía que venía pensando como que recién ahora me doy cuenta de todo lo que necesito corregir, ¿no? Técnicamente. Y lo hablo un montón con Marta, con los maestros en general, y es como sí, a partir aunque fue hace un mes y medio la recibida, cayeron una cantidad de fichas que durante tiempo no caían. Entonces, bueno, es darse la oportunidad también para, no sé, estoy haciendo ahora Mozart de nuevo, estoy intentando. Así, súper prolijo. Claro, tratar de ser prolijo para poder recargar el tanque, ¿no? Porque es como que uno se va gastando las fallas, es como que uno se las va gastando, entonces de pronto hay que volver a corregir la alineación de todo, ¿no? Bueno, eso me imagino. Que, así estoy ahora. Un trabajo interesante con lo que falta y seguramente con explorar lo que querés que surja. Bueno, Andrés, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos, Pablo. Bueno, y nos vemos en un próximo programa de Mates y Sonora. Llega a Radio Damus Matesis Sonora. Matesis Sonora. Un programa de entrevistas radiales descontracturadas a tesistas de grado y posgrado del Departamento de Artes Musicales. Conducción: Pablo Vicari.